¿Quieren crear cuadros personalizados en Minecraft Bedrock? Pues estás en el video correcto. En el video del día de hoy, gente, les voy a enseñar cómo pueden crear estos cuadros personalizados que están viendo aquí al fondo, gente, y obviamente ustedes pueden poner la imagen que ustedes quieran. Así que, gente, no me enrollo más y empecemos con el tutorial. Y bueno, gente, para el tutorial del día de hoy vamos a ocupar dos aplicaciones, ZArchiver y Photo Editor. Photo Editor lo pueden cambiar por alguna otra aplicación, gente, en la cual ustedes puedan editar sus fotos. Yo obviamente ocupo Photo Editor por conveniencia, gente, porque me parece el más cómodo. Y ZArchiver sí que es obligatorio porque hay un paso bastante importante en este tutorial. Así que, gente, lo primero que tendrán que hacer es descargar estas aplicaciones que van a estar abajo en la descripción. Y después, gente, tienen que descargar el archivo que también estará ahí abajo en la descripción. Ahora vamos a entrar a ZArchiver y vamos a buscar la carpeta de download o descargas. En mi caso, la carpeta se llama download, no sé por qué lo puso en inglés, pero bueno. Una vez, gente, en esta carpeta vamos a buscar el archivo que acabamos de descargar que se llama cuadros.zip. Aquí lo pueden ver, gente. Y ya lo único que hacen es tocarlo, gente. Va a aparecer el siguiente menú y ahora lo que van a hacer es darle en extraer aquí. Se va a extraer una carpeta, gente, que van a tener arriba del todo y aquí está el nombre de la carpeta que se llama cuadros, gente. Tocamos en ella y podemos ver todo lo que contiene esta carpeta. Ahora, gente, lo que vamos a hacer es editar la imagen para cambiar obviamente los cuadros. Para esto, gente, vamos a darle en Textures, vamos a darle en Painting y nos aparece la siguiente imagen que es la que vamos a editar con el nombre de KZPNG, que es muy importante que este nombre se mantenga en caso de que lo quieras cambiar. Pero bueno, dicho esto, gente, tocamos en lo que viene a ser la imagen y vamos a abrir con la aplicación de Photo Editor. Por eso era muy importante, gente, que se descargaran esta aplicación, le dan obviamente a siempre o solo una vez, como ustedes quieran, y ya les aparecería algo tal que así. Y ahora lo que vamos a hacer, gente, es buscar la sección de texto o imagen. Vamos a darle al signo de más y vamos a darle a la típica imagen de galería. Aquí, gente, vamos a darle otra vez a galería y nos va a aparecer el siguiente menú. Aquí vamos a darle a seleccionar y nos va a redirigir a la galería. Después de esto, gente, selecciona la imagen que ustedes quieran cambiar o el cuadro que ustedes quieran poner y una vez que tengan la imagen van a darle a lo que viene a ser aplicar y ya simplemente ustedes lo acomodan conforme el cuadro que ustedes quieran reemplazar. Ahora, si quieren hacer zoom, gente, con la herramienta que tienen aquí arribita, con esta herramienta que les muestro en pantalla, pueden hacer zoom, gente, es bastante sencillo, con esto lo acercan o lo alejan como ustedes quieran y ya simplemente ustedes acomodan pues obviamente la imagen. Ahora, hay casos muy importantes que deben de tener en cuenta. Cuando son cuadros rectangulares, obviamente las medidas no son diferentes, por lo que si pones un cuadro pues cuadrado literalmente, pues obviamente no te van a quedar las medidas, entonces debes de buscar una imagen que sea pues rectangular y obviamente, gente, si ustedes este proceso lo quieren hacer varias veces, pues lo deben de hacer, mejor dicho, deben de hacer este proceso varias veces si ustedes quieren cambiar otros cuadros. En este caso yo solo voy a cambiar un cuadro porque pues obviamente el tiempo no me da para más y es un simple tutorial y ya está. Así que, gente, lo acomodamos como pueden ver aquí en pantalla, gente, y ya una vez que ustedes lo tengan acomodado van a hacer o van a darle, mejor dicho, a la palomita que tienen ahí arriba de color azul. Es bastante sencillo, gente. Y nos va a aparecer pues el siguiente menú, ¿no? Donde nos dice que pues si aplicamos los efectos y vamos a darle en aplicar y ya tendríamos lo que viene a ser pues la imagen pues guardada, ya por así decirlo. Ahora lo que vamos a hacer es sobreescribir. Para esto, gente, vamos a darle en lo que viene a ser este signo azul y vamos a darle en sobreescribir. Vamos a darle en sobreescribir para confirmar, gente, y ya se estaría guardando exitosamente como nosotros queremos. Y ya ahora, gente, lo que debemos de hacer es pasarnos a ZArchiver a un paso muy importante. Ahora que ya nos encontramos otra vez en ZArchiver, les pido mucha atención porque este paso es muy importante, así que lo deben de seguir al pie de la letra o si no se van a equivocar y el tutorial no les va a funcionar. Ahora sí, gente, vamos a darle a la carpeta de Android, vamos a darle a Data y nos va a aparecer el siguiente menú. En este menú, gente, le vamos a dar a OK y nos va a redireccionar a este otro menú, por así decirlo, gente. Vamos a darle a usar esta carpeta, nos va a aparecer este otro menú, gente, y vamos a darle a permitir. Como pueden ver, ya aparecen muchas carpetas, incluidas las de Minecraft, que es la que nos importa, y ahora lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Ahora vamos a buscar la carpeta con la imagen que hemos editado, obviamente va a estar en download, gente, va a estar aquí en esta carpeta de cuadros y vamos a seleccionar, vamos a darle a copiar, gente, o cortar como ustedes quieran. Yo le voy a dar a copiar, gente, y vamos otra vez atrás, vamos a ir otra vez a Android, gente, y vamos a darle otra vez a Data.
Aquí, gente, vamos a buscar la carpeta que se llama mojang.minecraft.py, si no recuerdo mal, gente. Aquí ya la tenemos, le damos a Files, le damos a Games, a Mojang y vamos a darle a la carpeta de Resource Packs, que es donde vamos a pegar la carpeta que tenemos pues guardada, por así decirlo. Vamos a darle a Resource Packs, le damos a pegar, gente, y ya lo tendríamos listo. Aquí aquí me pide, gente, que obviamente yo reemplace los archivos porque ya tenía una carpeta similar, pero no hay problema, gente, a ustedes no les va a pedir nada y ahora simplemente lo que tienen que hacer es irse a Minecraft. Una vez en Minecraft, ahora lo que vamos a hacer es crear un mundo. En el mundo, gente, pues simplemente vamos a agregar la textura y ya está. Así es como nosotros podemos ver, pues obviamente, nuestros cuadros personalizados y también como tus compañeros también pueden ver esos cuadros personalizados si es que se descargan la textura. Así que, gente, como pueden ver aquí, obviamente yo hago la configuración y vamos aquí al apartado que viene a ser complementos, pack de recursos, gente. Vamos a ir al apartado de mis packs y ya simplemente estaríamos activando lo que viene a ser el pack de texturas que acabamos de crear. Este es el nombre, Racket Games. Deja tu like aquí como lo pueden ver. Le damos en activar, gente, y ya simplemente crean su mundo. Aquí obviamente van a ver una cámara rápida en lo que les muestro las evidencias para que luego no digan, es que hizo un corte y no sé qué hizo, qué cosas raras hizo, no. O sea, aquí todo legal, gente, para que luego no vengan con las quejas. Y prácticamente esto sería el tutorial del video del día de hoy, gente. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido, sobre todo, gente, que me apoyen con su like, que no se suscriban porque realmente no es mi contenido, gente. Estoy tratando de regresar a ver si este video me ayuda por lo menos a que mi canal no se muera del todo. Y eso pues obviamente ya lo veremos. Así que, gente, prácticamente esto sería todo por el video del día de hoy. Yo me despido, soy Racket Games y nos vemos en un próximo video. Bye bye.